Y claro, pretende ser una defensa de la hispanidad porque tristemente llevamos por lo menos 200 años contándonos una terrible historia de odio contra nosotros mismos, y con nosotros mismos me refiero aquí Javi España, aquí yo México, pero resulta que como hablamos la misma lengua, que híjole, yo sé que en España causa problemas, pero en México, como en toda la América hispana, la lengua que hablamos se llama español, no castellano. La verdad es que allá se llama español, porque bueno, pues es lo que es, ¿no? Pero más allá de eso, todos los que hablamos la misma lengua, español, y que compartimos la misma cultura, toda la cultura hispana que viene desde Roma, incluyendo a los árabes, porque el 20% del español que hablamos en América está lleno de arabismos, así como tenemos también un español lleno de nahuatlismos, de mayismos, es decir, de las lenguas locales, que por cierto nos deja claro esto de que no hubo nunca exterminación de lenguas ni nada de eso. Una gran defensa de la hispanidad, porque a mí me parece terrible como mexicano. En México nos contamos una historia, a ver, si vives en España te la sabes, porque tenemos un presidente que todas las mañanas anda recetando discursos de odio, de que tenemos obligación de odiar al español y demás. Pero si bien eso me parece absurdo en México, me parece terrible venir a España a descubrir que se han contado una historia en la que el español se avergüenza de ser español, y que se avergüenzan de lo que hicieron, y de 300 años de conquistar y gobernar el mundo, y del primer imperio global, y del descubrimiento de América. A ver, hay que decirle a las cosas como son. Desde el punto de vista del que sale de aquí, eso es un descubrimiento de América. Por más que de pronto en América el que diga, no fue descubrimiento, América ya existía. Bueno, claro, América ya existía, pero para los europeos pues fue un descubrimiento, ¿no? Y hablar mucho de que no existe tal cosa como la conquista de México, ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de Argentina, ni de Perú, porque son países que no existían. Son países que empiezan a existir una vez que llegan los españoles, países mestizos, ¿no? Mezcla de español con los diferentes pueblos originarios. Pero si somos países mestizos, pues no podríamos existir sin el componente español, como no podríamos existir sin el componente indígena. El componente de unidad que tenemos. Bueno, y el componente de unidad, entender que la hispanidad tiene esta maravilla de ser mestiza, no solamente porque el español integre, porque sí integra al indio. En el caso de México, los tlaxcaltecas, los texcocanos, aliados de los españoles, conquistan las Filipinas, conquistan el norte de lo que hoy es México, pero entender que eso a lo que le llaman español, que llega en el siglo XVI a América, ya era un mestizaje brutal, ¿no? Porque el español o el hispano pues ya era un poco de árabe, un poco de griego, un poco de judío, un poco de visigodo, un poco, es decir, ya es de todo. Entonces un hispano que ya está acostumbrado a hacer una mezcla, que bajo ninguna circunstancia entonces podríamos pensar que son racistas, y que por eso cuando llegan a América pues tampoco tienen ningún conflicto en mezclarse con la gente de allá. Se habla mucho de tonterías y estupideces, como, a ver, de pronto Hernán Cortés que llega, y los caciques tlaxcaltecas de pronto le dan un obsequio, ¿no?, de 9 mujeres. A ver, yo sé que en el siglo XXI suena muy mal que te digan que le obsequiaron 9 mujeres. Claro que sí, por eso no hacemos esas cosas en el siglo XXI. Pero hay que entender cómo funciona el siglo XVI, y que no es, ¿no?, de, te obsequio 9 mujeres para que te regodees en tu asquerosa lujuria, ¿no? Sino, como le dicen los tlaxcaltecas a Hernán Cortés, porque claro, ellos ven llegar a 400 hombres extraños, blancos, de los que no saben nada, pero que son guerreros fuertes y poderosos y imponentes, tan imponentes como los tlaxcaltecas, por supuesto, ¿no? Pero que Xicotenca. Como Xicotenca, pero que tienen una característica: vienen puros hombres, bueno, casi, vienen prácticamente sin mujeres. Y entonces los tlaxcaltecas tienen una gran idea, y es: ¿qué le podríamos ofrecer a esta gente, además de hospitalidad, comida, bebida, etcétera? Mujeres. Pero cuando el cacique de Tlaxcala le ofrece mujeres a los castellanos, deja muy claro el porqué. No es para que te regodes en ellas, es: aquí tienen a estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Es un pacto de alianza. Así se alían los pueblos en aquella época y también en esta, y así eran las después de la batalla de Senda, ¿no? No, estoy hablando, sí, o sea, justo antes de todo lo que llaman el gran periplo de Tenochtitlan, ¿no? Justo después de la batalla de Senda, cuando los tlaxcaltecas dicen: queremos ser aliados de estas personas. Y entonces, claro, aquí hay mujeres tlaxcaltecas para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Y que lo primero que hace Hernán Cortés es: bueno, pues entonces
Hay que bautizarlas porque no es cada quien tenga su concubina y disfrútela, no, hay que bautizarlas porque se van a casar con ellas. Pues es un Cortés que llega. Cortés nunca fue a conquistar ni a explorar. Cortés iba a quedarse, ¿no? Un Cortés que se va de Cuba. Los totonacanos es una maravilla, ¿no? Cuando Cortés a la Malinche se le entrega a los totonacanos. No, a la Malinche se le... A ver, nunca lo tendremos claro. Al parecer a esta mujer a la que llamamos Malinche, aunque Malinche era Cortés, no era el Malinche, le decían a Cortés. Marina es una mujer, porque se llamaba, bueno, los españoles la bautizaron como Marina, nunca sabremos cómo se llamaba. Entonces estamos hablando de eso, los chacaltecas también siguen la costumbre que le hacen otros pueblos de ofrecerle más mujeres. Claro, como en todos los pueblos de todos los continentes, ¿no? Y entonces, Cortés toma esas mujeres, las reparte entre sus capitanes, las bautizan, les ponen nombres castellanos y se casan con ellas. Y Cortés va dejando a esos hombres en esos pueblos. Cortés no se lleva a toda su gente, a los 400, a Tenochtitlan. Va dejando a sus hombres casados con mujeres en los pueblos por los que va pasando, porque va con esta clara idea de vinimos a quedarnos, no vamos a bueno, a ver, por algo hundió sus naves, ¿no? Vinimos a quedarnos, no vamos a regresar. Entonces tenemos que aprender a llevarnos con estas personas porque vamos a habitar aquí con ellos, vamos a coexistir aquí con ellos. Cortés nunca lleva una idea de destruir. Y la mejor prueba es cómo actuó Cortés primero en la isla española, lo que es Haití, Dominicana y después en Cuba. Cuando a Cortés le ordenan pacificar, cuando Nicolás de Obando... ¿Ya se casa allí con otra? A ver, bueno, Cortés tomó mujer taína, le puso el nombre de su abuela y a la hija que tuvo con ella le puso el nombre de su madre. Hay que entender el siglo XVI para darnos cuenta que Cortés está casado con ella y que a su mujer taína se la llevó a Cuba y cuando triunfó finalmente en Tenochtitlan se la llevó a Tenochtitlan. Porque era su mujer, la mandó llevar de Cuba a Tenochtitlan porque era su mujer. Entonces, a ver, Cortés cuando sale de Cuba, y por eso Diego Velázquez se muere de miedo, Cortés cuando sale de Cuba, hay que entender, va en 11 barcos pagados por él. Es su empresa, de su dinero, empeñó todo, gastó todo para 11 barcos y surtirlos de gente. Las conquistas, lo que digo siempre, las conquistas son iniciativas privadas. Son iniciativa privada, pero además que esto no era como tal una conquista. Cuando tú ves que sube Cortés al barco, Cortés sube cerdos, mulas, gallinas, bueyes, semillas, cereales, plantas. Es cuando Diego Velázquez, gobernador de Cuba, dice: este cabrón va a quedarse. O sea, este hombre no va a conquistar, no es un saqueador de tesoros, no va a agarrar oro y volver. Este hombre pretende quedarse. Y por eso Cortés entiende, tengo que aprender a llevarme con estas personas. Es que a él solo la autorizan a hacer un rescate, lo que se llama meterte en la costa, hablar con los pueblos de la costa y poco más, no le autorizan a profundizar el tema. Y por eso, a ver, y Cortés rompe la ley, porque él sí que se va más allá de lo que le permiten, pero como es abogado, porque no hay que olvidar que finalmente es bachiller en leyes, y en fin, hace esta genialidad de decir, bueno, por aquí somos 400 hombres libres, tenemos derecho a fundar una ciudad. Y ahí nos saltamos a Diego Velázquez. Exacto, nos brincamos a Velázquez porque yo acabo de fundar la Villa Rica de la Verdadera Cruz, formo un ayuntamiento, todo esto con actas notariadas, ya somos una ciudad legal de hombres libres, y estos hombres libres forman ayuntamiento, que casualmente eligen como autoridad a Cortés, obviamente, pero bueno, que al final Cortés le manda actas notariadas de todo eso al emperador Carlos V, junto con un barco lleno de tesoros, por si la ley no lo termina de convencer, porque Carlos V necesitaba mucho dinero, y recordar que al final, si Carlos V no estuvo endeudado toda su vida por comprar la corona imperial, es por el barco de tesoros que le mandó Hernán Cortés. Pero a ver, Hernán Cortés de pronto entender que incluso cuando llega ya a Tenochtitlan, y eso es bien importante, en algún momento ya después de la conquista de Tenochtitlan, Bartolomé de las Casas, ese hombre del que hay que dudar mucho, no hay que creer las versiones de Bartolomé de las Casas. Antes de hecho hemos estado hablando de los negros de los españoles, o sea, los negros de los indios, y sin embargo el señor